Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Gen Matemático. En este video revisaremos el tema de razones y proporciones. Uno de los conceptos matemáticos más usados con frecuencia en la vida diaria es el concepto de razón. A menudo deseamos comparar dos cantidades entre sí, es decir, determinar cuántas veces cabe una cantidad en la otra. Una razón es la comparación por cociente de dos cantidades. Las razones las representamos entonces mediante fracciones. Así, la fracción a sobre b representa la razón a entre b. Es necesario pedir que el denominador no sea 0. Aunque representamos de esta forma las razones, también es común representarlas de la siguiente forma. Por ejemplo, en palabras, A es AB, o bien como la división, A entre B. Y una tercera forma es mediante dos puntos, A es AB. Es importante destacar lo siguiente. Dados dos números, los podemos comparar mediante el símbolo de igualdad o los símbolos de mayor que o menor que. En el caso de una razón, la comparación se hace a través de la operación división. Por otra parte, aunque estamos diciendo que una razón se representa mediante una fracción, es importante resaltar que la idea de una fracción es dividir un todo en partes iguales y tomar algunas partes de ese todo. Dada una razón, el cociente se interpreta como el número de veces que uno de ellos es mayor que el otro. Las cantidades que forman parte de una razón pueden ser o no magnitudes físicas. Cuando se usan razones para comparar unidades de medida, las unidades deben ser homogéneas o, en su caso, deben poderse convertir a una unidad común. Veamos un primer ejemplo. Nos piden determinar la razón de 5 días a 40 horas. Y como dijimos anteriormente, en una razón las unidades deben ser homogéneas o, en su defecto, las cantidades expresadas deben de estar en una unidad común. Voy a comenzar por transformar los días en horas. Así, 5 días son 5 veces 24 horas. De esta forma, tenemos que 5 días son 120 horas. Ahora bien, la razón de 5 días a 40 horas podemos entonces escribirla de la forma siguiente. 120 horas es a 40 horas. Voy a, en este momento, omitir las unidades y voy a escribir simplemente el cociente 120 entre 40. Escribo 120 como el producto de 12 por 10 y 40 como el producto de 4 por 10. De esta forma, una fracción equivalente a 120 sobre 40 será 12 sobre 4, que son 3 enteros. Así, en resumen, 5 días a 40 horas significa que 5 días es 3 veces 40 horas. Ahora veamos un segundo ejemplo.
Nos piden determinar la razón de 75 minutos a 4 horas. Antes de plantear la razón, necesitamos tener las unidades homogéneas. Entonces podríamos convertir minutos a horas o bien horas a minutos. Resulta más sencillo transformar las horas en minutos. Entonces voy a convertir las horas en minutos. Así entonces 4 horas son 4 veces 60 minutos. Por lo tanto, 4 horas al realizar este producto tendrán que ser 240 minutos. Bien, entonces la razón 75 minutos a 4 horas se escribirá de la forma siguiente: 75 sobre 240. En ambos casos estamos hablando de las mismas unidades. En este caso 75 minutos y 240 minutos. Bien. Ahora, escribo 75 como 3 por 5 al cuadrado y 240 como 2 a la cuarta por 3 por 5. Después de realizar las simplificaciones, tendríamos que esto es 5 sobre 2 a la cuarta, es decir, 5/16. Es decir, 75 minutos son las 5/16 partes de 4 horas. ¿Por qué ocurre esto? Una 16ava parte de 4 horas son 15 minutos y 5 veces 15 minutos son 75 minutos. Cuando se comparan por cociente cantidades que tienen unidades diferentes que no pueden convertirse a una unidad común, la razón recibe el nombre de tasa. Una tasa unitaria será una tasa que tiene como denominador al 1. Veamos a continuación un primer ejemplo sobre tasas. Antes de comenzar a resolverlo, debemos recordar el concepto de velocidad promedio. La velocidad promedio es una razón en la que comparamos la distancia con respecto del tiempo. Bien. Sabemos que la distancia y el tiempo no tienen las mismas unidades. Por lo tanto, esta razón es una tasa. Convertimos a continuación el tiempo a una unidad común. 2 minutos y 30 segundos son en este caso 150 segundos. Entonces la velocidad promedio será 1500 metros es a 150 segundos. Voy a omitir las unidades y entonces tenemos la tasa 1500 sobre 150, que al simplificar me quedan 10 sobre 1, es decir, 10 metros por un segundo. Esto es, el patinador recorre 10 metros en un segundo y esta será entonces la tasa unitaria. La densidad de una sustancia es la razón de su masa entre su volumen. Entonces, para poder escribir la densidad en este problema, lo que hacemos es dividir la masa del agua de mar, que en este caso es 514 gramos, entre su volumen, que son
500 centímetros cúbicos. Esta ya representa la tasa o bien la densidad. Para hallar una tasa unitaria necesitamos que este denominador sea igual a 1. Para ello iré encontrando fracciones equivalentes a 514 sobre 500. Entonces, voy a omitir las unidades y comienzo por tomar, en este caso, la mitad. Esto es 257 sobre 250. Ahora, a continuación, estos 257 los puedo pensar como 250 sobre 250 más 7 sobre 250. Este primer sumando corresponde a un entero y una fracción equivalente a 7 sobre 250 es 28 sobre 1000. Y ahora 28 sobre 1000 son 28 milésimos, es decir, 0.028. Por lo tanto, la tasa unitaria es 1.028 gramos por un centímetro cúbico. Finalmente hablaremos de lo que es una proporción. Una proporción es la igualdad de dos razones, lo cual escribimos como A entre B es igual a C entre D, o en palabras, A es a B como C es a D. Los números de una proporción se denominan términos de la proporción. Así, A y D representan los extremos y B y C son conocidos como medios. Una proporción es la igualdad entre dos razones equivalentes. Consideremos el siguiente ejemplo. Tomemos las razones 2/3 y 6/9. Ambas razones son equivalentes puesto que tienen el mismo valor. Por lo tanto, puedo entonces igualar estas dos razones. De esta forma tenemos que 2/3 y 6/9 forman una proporción. La proporción A entre B igual a C entre D también se puede escribir como la proporción A entre C igual a B entre D. Por ejemplo, esta proporción tendrá también que ser igual a la proporción 2 es a 6 como 3 es a 9. Cuando uno de los números en una proporción es desconocido, podemos encontrarlo resolviendo la ecuación que resulta. Para resolver la proporción pueden considerarse tres métodos. 1. Por fracción equivalente. 2. Mediante técnicas algebraicas. Y 3. Mediante productos cruzados. Veamos a continuación el siguiente ejemplo. Sabemos que existe una razón entre las calorías quemadas y el tiempo que corre. Esto es, 235 calorías es a 30 minutos. Llamemos C a las calorías que podrían quemarse en una hora. Bien, convierto esa hora en minutos. Entonces, puedo establecer la siguiente proporción. 235 es a 30 como C es a 60. Bien, si procedemos por el método de la fracción equivalente, pensamos el problema de la siguiente forma.
Al tener una igualdad entre dos razones, eso quiere decir que estas dos razones o estas dos fracciones son equivalentes. Entonces, para haber convertido este 30 en 60, tuve que haber tomado el 30 y multiplicarlo por 2. Entonces, para respetar la equivalencia de estas dos fracciones, entonces 235 también se debe multiplicar por 2 para obtener a C. De esta forma, entonces C debe ser 2 veces 235. Es decir, C debe tener un valor de 470. Por lo tanto, se quemarían 470 calorías en una hora. Resolveremos el mismo ejemplo ahora aplicando el método algebraico. Por costumbre denotamos las cantidades desconocidas o incógnitas mediante una X. Entonces planteamos la proporción 235 es a 30 como X es a 60. Bien, entonces la intención ahora es despejar a la variable X. Entonces, multiplicamos la ecuación por 60 a ambos lados. Entonces escribo 60 por 235 entre 30 debe ser igual a 60 por X entre 60. Y de esta forma tenemos que del lado izquierdo es 2 veces 235 y esto es igual a X. Es decir, realizo la cuenta y entonces X debe ser igual a 470. Es decir, podríamos quemar 470 calorías en una hora. Para el método de los productos cruzados, hacemos uso de la siguiente regla llamada regla de los productos cruzados, la cual establece lo siguiente: si A entre B es igual a C entre D, entonces A por D debe ser igual a B por C. En palabras, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Resolvamos ahora el mismo ejemplo mediante el método de los productos cruzados. Entonces, a partir de la proporción conocida 235 es a 30 como X es a 60, podemos entonces reescribir esta proporción mediante los productos cruzados siguientes. 235 por 60 debe ser igual a 30 por X. Y entonces establecemos de forma equivalente una ecuación en la variable X. Despejando entonces X, tendríamos que X es igual a 235 por 60 entre 30. Esto es 235 dos veces, por lo tanto X debe ser igual a 470 como obtuvimos con los otros dos métodos. Con esto concluimos nuestros ejemplos de razones y proporciones. Ahora te propongo el siguiente desafío. Dos triángulos son semejantes y tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Los triángulos semejantes tienen lados que son proporcionales. Si los triángulos de la figura son semejantes, usa una proporción para obtener las longitudes marcadas con X y Y. Si deseas consultar más ejemplos sobre razones y proporciones, te recomiendo el libro Matemática, Razonamiento y Aplicaciones de Charles Miller.
No olvides suscribirte a nuestro canal y déjanos en los comentarios los temas que desees que revisemos. Nos vemos la siguiente emisión.